Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos a continuar estudiando el texto de Filipenses, que iniciamos la semana pasada, capítulo 2, versos 1 al 4. Pero hoy vamos a estar desarrollando del 3 al 4. La semana pasada ya desarrollamos los versos 1 y 2. Vamos a leer todo el texto del 1 al 4, Filipenses 2, 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a poner este tiempo en la mano del Señor. Señor, te damos gracias, te pedimos que nos guíes en medio de esta enseñanza, te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú conduciéndonos, que seas tú iluminándome para que la enseñanza sea fiel a tu palabra y que nuestros corazones sean abiertos para estar prestos a aplicar esa palabra que tú traes a nuestra vida, que podamos realmente ser exhortados para continuar creciendo y continuar siendo una iglesia más santa, más pura, más unida y en más humildad. Te damos gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a tomar asiento. Todas las personas, en nuestro orgullo, sufrimos de un mal, que es que deseamos ser u ocupar el primer lugar en todo. Esto lo podemos ver en todas las áreas, y desde niño podemos ver que los niños buscan llamar la atención, ser los líderes, ser los que llaman absolutamente la atención, y todos, a medida que vamos creciendo, deseamos ser los que mejor hagamos las cosas. En el estudio, en el trabajo, lo podemos ver en política, en la cultura, en las filas, en la religión. Es decir, el hombre siempre desea ser el primero en todo lo que hace. Jesús habló de esto. Y en Juan, por ejemplo, se nos dice que, hablando de Diótrefes, se nos dice: al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Marcos nos habló también y narra una ocasión cuando los apóstoles, pensando que Jesús no se estaba dando cuenta, y comenzaron, dice la palabra de Dios, a discutir entre ellos a ver cuál iba a ser el mejor. Esto resulta increíble, porque era un grupo de personas que estaba siendo instruido por el más humilde de todos. Ya llevaba un tiempo caminando con él, y sin embargo ellos seguían en su orgullo, tratando de cuál iba a ocupar el primer lugar. Recordemos cuando Jacobo y Juan pidieron el sentarse en la gloria, uno a la derecha y a la izquierda. Y todos los demás se enojaron
Y el Señor Jesucristo, sabiendo que todo lo sabe, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y ellos debieron haberse sentido muy mal, porque la palabra les dice que callaron, que se quedaron callados. Y allí fue donde el Señor les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Mis hermanos, el camino para ser grande en el reino de los cielos es ser humilde en este mundo. El Espíritu Santo nos deja la enseñanza por medio de Pablo en este escrito de los filipenses. En los filipenses todos se creían lo más importante. Pablo tuvo que escribir la carta porque había problemas de identidad en la iglesia y muchos estaban creyendo mejor que los otros. La iglesia de Filipos tenía muchas cualidades, pero estaba siendo amenazada por la unidad. Y esto era que cada uno deseaba que los demás se acomodaran a hacer las cosas como él pensaba. El Espíritu estaba separando, ese espíritu de orgullo, de vanagloria, estaba separando a los hermanos que deberían estar unidos, que deberían estar buscando la unidad, y estaba poniendo desafecto, estaba poniendo quizás hasta rencor entre ellos. El orgullo se ha introducido como un mal general en la iglesia, y por eso Pablo envía un llamado. Pablo hace un llamado insistente a mantener la congregación y los exhorta a cultivar el requisito indispensable para el mandamiento de la unidad de la iglesia, que es la humildad. Miremos nuevamente el texto. Vamos a leer los versículos 3 y 4. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estando cada uno, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo menos por lo que nos está mostrando el Espíritu Santo a través de Pablo en este pasaje es que la humildad, mis hermanos, es el requisito indispensable para mantener la unidad de la iglesia. Y vamos a estar viendo entonces cómo opera esa humildad en nosotros, de tal manera que cooperemos todos para que verdaderamente haya unidad en la iglesia. Por eso el título del mensaje es la humildad, requisito indispensable para la unidad. Y vamos a ver primero que la humildad eleva la visión que tenemos de los demás. Es decir, la humildad nos lleva a ver a nuestros hermanos de manera diferente. Y segundo, la humildad nos mueve a olvidarnos de nosotros mismos. Iniciemos con la humildad que eleva la visión que tenemos de los demás. El versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lo que Pablo está diciendo en esta porción y lo que está tratando es de identificar ese mal del desacuerdo, el mal de la vanagloria, de la desunión, del orgullo en medio de los hermanos de la congregación que traen malestar a la congregación, y lo que trae en este texto es mostrarnos eso, pero muestra la medicina, muestra el remedio con que luchar con ellos. Por ello les dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y les dice que, por el contrario, antes bien, con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El apóstol anhela con todo su corazón que verdaderamente la iglesia esté unida. Y para hacerlo, presenta el mal que puede hacer que la unidad de la iglesia se disuelva y trae el remedio a la enfermedad. Si ellos iban a ser de un mismo pensar, si nuestra iglesia, nosotros deseamos que sea de un mismo pensar, el requisito es que entre nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, es necesaria la unidad. Lo que aquí se nos está diciendo es que no debe haber entre los creyentes egoísmo ni vanagloria. Nos está diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada. Hermano, la motivación del egoísmo, la vanagloria, la contienda está muy cerca de nuestro corazón. Somos egoístas, somos orgullosos y contra ello tendremos que batallar toda la vida. Y es muy importante que aprovechemos entonces y le digamos al Señor que nos muestre la realidad de nuestro corazón. Que con un hisopo nos haga ver realmente qué hay en nuestro corazón, que desnude nuestro corazón y que nos muestre verdaderamente cuál es el deseo de mi vida, cuál es el deseo de parte mía hacia la iglesia, hacia los hermanos. Crecer en humildad es desear cada día que el crédito se lo den a los demás. La contienda a la que Pablo hace referencia es a aquel, cuando dice no hagáis por contienda, esa contienda a la que Pablo está haciendo referencia es aquel que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener dinero. Por ambición sería capaz de lo que sea, de irse incluso hasta contra su propia familia, contra sus hermanos, su mamá, su papá, lo que sea, pero yo tengo que salir adelante y tengo que hacer las cosas. Y cuando se habla de vanagloria, se refiere a aquel que haría lo que sea necesario con el fin de obtener el primer lugar ante los demás. Entonces la contienda es aquel que hace lo que sea por ser el mejor, al costo que dé. Pero la vanagloria es querer tener ese primer puesto, ese es el orgullo de es que yo soy el mejor. Cuando nos preocupamos por promovernos a nosotros mismos, eso es vanagloria. El contencioso entonces es aquel que por motivos egoístas impide la unidad y la cohesión entre los hermanos. Un contencioso es aquel que dice que él es el que está en lo correcto, que los otros están equivocados y que las cosas tienen que hacer como él diga. Piensa que siempre sus propuestas son las mejores. Proverbios 10, el Proverbios capítulo 13, versículo 10, nos habla sobre este tema y sobre la gloria. Dice, ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. El peligro de la persona vanagloriosa y contenciosa es que no se da cuenta que está siendo contencioso. Él cree que está haciendo las cosas muy bien y no ve que tiene ese mal, no nota que ese mal está en su corazón. De la misma manera que el humilde no debe creer que es humilde, porque yo no puedo decir, es que yo soy el más humilde de todos. Cuando yo digo, es que yo soy muy humilde, ya estoy siendo orgulloso. Entonces, de la misma manera que el humilde no cree que es humilde, el orgulloso no cree que es orgulloso.
Si usted mira, yo estoy muy orgulloso, yo no se da cuenta. Para lograr la humildad es necesario trabajar para obtenerla. La humildad no viene sola, es necesario luchar por ella. Ahora, ¿cómo luchamos? Pues sabemos que tenemos que hacer todas las luchas, es orando en el Espíritu Santo para que nos ayude a cambiar nuestro corazón. La tendencia de nuestro corazón es buscar el egoísmo, buscar la vanagloria, y esto demanda mucho esfuerzo. Por eso tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo, porque de otra manera no lo vamos a poder hacer. Tenemos que buscar, para lograr la humildad, tener la vista puesta en el más grande ejemplo de la humildad, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. El orgullo es un problema muy común, pero daña la humildad de la iglesia. Alguien decía que el orgullo es como el sudor, todos lo tenemos. Para preservar la unidad de la iglesia, debemos luchar contra esa corriente que siempre nos lleva a tratar de hacer las cosas de manera egoísta. Si no procuras quitar ese mal delante de ti, la enfermedad del egoísmo se comenzará a multiplicar y podrir todas las células que nos mantienen unidos. Es decir, la falta de humildad, mis hermanos, es como un cáncer. Pero también de manera positiva nos dice el texto, antes bien, hacer las cosas con humildad, dice, no hagáis nada por contienda o vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Mis hermanos, aquí se nos está diciendo que el requisito indispensable para la humildad es la verdadera humildad. Y si bien miramos, cuando miramos de frente a Dios, somos criaturas minúsculas, pasamos casi que inadvertidos. Hay cosas mucho más grandes en la creación que nosotros somos nada, somos completamente, aunque a muchos les molesta, somos completamente dependientes del gran Creador, somos demasiado necesitados del Señor. Pero nuestro corazón nos lleva a pensar que nosotros somos los. El pasaje lo que nos está mostrando, de lo que se nos está hablando, es de nuestra humildad, y aquí no está hablando el Espíritu Santo de la humildad nuestra con Dios, aquí no está llevando la humildad entre nosotros, Él está llevando a la humildad en la congregación, entre nosotros. ¿Cómo está el grado de humildad? Nos está hablando del trato para con los demás. Y Efesios 4:1 también Pablo, enfocándose en el tema de la unidad, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué nos llama el Señor? Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mis hermanos, nos está diciendo el Espíritu Santo que nosotros como creyentes tenemos que andar en unidad, conducirnos llenos de humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, de tal manera que nuestra responsabilidad es mantenernos activamente buscando la forma de
tener siempre establecida la unidad en la vida de la iglesia. Y para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Ya lo que estoy repitiendo, ser humildes. Y de lo mismo nos habla Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dios tiene su manera de llevarnos a la humildad. Solo por el Espíritu Santo nosotros podemos llegar a ser humildes. No somos humildes por nuestra voluntad, somos humildes porque comenzamos a obedecer la palabra de Dios y comienzan a darse frutos del Espíritu en nosotros. Pero es importante, mis hermanos, que seamos conscientes que es necesario que tratemos, que busquemos la manera de ser humildes. Dice el versículo 12 de Colosenses 3: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y mansedumbre, de paciencia. Mire, todos esos son rasgos muy similares el uno con el otro, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿El vínculo de qué? Es el vínculo de la unidad de la iglesia, es la humildad, mis hermanos, es el vínculo en que nos puede llevar realmente a la humildad de la iglesia. La humildad es el requisito indispensable para poder mantener la unidad. Ese es el título de nuestro mensaje, y es lo que nos ha venido repitiendo. El Espíritu Santo por medio de Pablo. Para poder tener un mismo amor, para poder tener un mismo sentir, es necesario que andemos humildes. Significa pensar poco en nosotros y pensar un poco más en los demás. Debemos ser humildes no solo con Dios entonces, sino con respecto a nuestros hermanos. La humildad actúa para poder trabajar en la unidad de la iglesia, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice el texto: no hagáis nada por contienda o vanagloria, estimando a los demás como superiores, como más importantes que él mismo. Mientras el deseo del ser humano es en todo ser el primero, ser los mejores, todo para mí, la directriz bíblica que nos está marcando, que debemos estimar a los demás como primero que nosotros. La humildad tiene que llevarnos a pensar que los demás son más importantes que nosotros. En lugar de ver a la congregación como un grupo que me puede servir, yo lo que tengo es que ver a la congregación como un grupo al cual yo le tengo que servir de alguna manera. El Señor Jesucristo es perfecto y sin embargo dice que Él no vino para ser servido. Él vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La actitud del Señor Jesucristo siendo el Dios del poder, siendo el Señor de los cielos y la tierra, fue la actitud de considerar a los demás como superiores a Él mismo. De hecho, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, cuando Él tomó ese lebrillo, la toalla y el agua para lavar los pies de los discípulos, ¿qué estaba haciendo? Estaba pensando en ellos como si fueran más que Él. Él tomó en esa época el esclavo que lavaba los pies de las personas que llegaban a la casa, era el esclavo de más bajo rango. Y ese ejemplo lo tomó el Señor Jesús para mostrarnos
que tenemos que pensar en los demás como mejores que nosotros. Cuando Él pasó por toda la vida, por toda su vida, haciendo milagros, haciendo cosas por las personas, no estaba buscando ser el mejor. Y si usted se pone a ver, Él no perdió absolutamente nada en medio de la humildad. Él no dejó de ser el Señor Jesucristo, y mucho menos no dejó de ser Dios. Cuando en tu casa tú eres el que saca la basura, tú eres el que ayuda en tu casa, tú eres el que trata de hacer con tu esposa o igual pues con tu cónyuge, esposo o esposa, las cosas, estás tratando a los demás como superiores a ti mismo. Cuando en tu oficina, en tu trabajo, en el estudio, tratas de apoyar a los demás, de acompañarlos en lo que tienen que hacer, los estás considerando como más grandes que tú. Cuando piensas en los demás, en sus necesidades, en sus angustias, en sus dificultades, en todo lo que está pasando, y le marcas y le dices, ven, ¿qué pasa? ¿Quién te puede ayudar? Está usted pensando de él mejor que lo que usted piensa de usted mismo. Este pasaje entonces nos lleva a que en la lista de necesidades tenemos que poner primeramente las de los demás. Número 2. La humildad nos mueve a olvidarnos de nosotros mismos. Miremos el verso número 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo que aquí se dice es que no debes dejar de cuidarte a ti mismo, pero que tienes que cuidar de cómo están los demás, qué necesidades tienes que mirar y pensar en los demás. El Espíritu Santo por medio del Padre nos está diciendo que la humildad debe obligarnos a olvidarnos de nosotros mismos, no buscando nuestros propios intereses. Debemos esforzarnos para que los demás reciban nuestro beneficio. En algún momento te has puesto a pensar en cómo puedes ayudar a tu hermano, en cómo puedes ayudar en las situaciones que hay en la iglesia. Tienes que pensar que el beneficio no sea solo para ti. Dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Si no estás pensando en los demás, estás atentando contra la unidad de la iglesia y estás atentando contra el testimonio de Cristo que tienes que mostrar. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Allí Pablo está aplicando este verso a la libertad cristiana. Y miren lo que dice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este es el punto de la libertad cristiana. Existen cosas que yo puedo hacer, que Dios en su palabra no está diciendo que son prohibidas. Tienes libertad de hacerlas, pero hay cosas que no te conviene hacer porque no todo edifica. En algunas ocasiones hay razones para abstenerse de hacerlas aún haciendo uso de la libertad cristiana. Dice el verso 24: ninguno busque su propio bien, de 1 Corintios 10, verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Por ejemplo, es posible que tú digas, no, es que la palabra de Dios no dice que yo me puedo tomar una cerveza, pero te la puedes entonces tomar donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. Es necesario que pienses con quién estás. Puede que te la puedas tomar solo y no emborracharte, pero si estás con un hermano
que está iniciando la palabra, en el Evangelio, es mejor que no te la tomes, porque le das un mal ejemplo y él posiblemente vaya a malinterpretar lo que tú estás pensando. Cuando gastas mucho, tú tienes muy buena posición, entonces Dios está bendecido, te permite gastar más, tener mejores cosas, y entonces cuando tú estás con algún hermano, te da por comprar cosas que no son realmente necesarias, que son antojos tuyos, y los puedes comprar, pues tienes la plata. Es mejor que si estás con alguien que está iniciando en el Evangelio, tengas cuidado y no gastes desaforadamente, o no disfrutes todo lo que te da el mundo, que no está prohibido, pero no lo hagas quedar mal. Pero entonces yo tengo que acomodarme a todos los demás, a vivir como los demás. No es el pasado. Ninguno busca su propio bien, sino el de los demás. Si usted está con alguien, si usted está en congregación, usted tiene que buscar el bien de los demás antes que el suyo. La Biblia no prohíbe muchas cosas, pero tenemos que pedir sabiduría a Dios para que por su Santo Espíritu no hagamos perder a hermanos que apenas están iniciando en la fe. Como podemos ver, el egoísmo y la falta de humildad afectan la unidad de la iglesia. Porque si comienzas a actuar con tu propia libertad, porque la Biblia no lo prohíbe, algunos hermanos comenzarán a alejarse de ti y comenzarán a andar de manera independiente. De modo que eso trae desunión en la iglesia. Todo esto entonces nos debe llevar a entender que la unidad que Cristo compró en la cruz para su iglesia vale mucho más que nuestra libertad cristiana. ¿Qué es que la Biblia habla de la libertad cristiana? Hermano, es mucho más valioso el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para mantener unida a su iglesia que nosotros pensamos, y que la Biblia tiene muchos puntos donde permite la libertad cristiana. Debemos estar convencidos que debemos luchar por la unidad y también estar convencidos que la humildad es el requisito indispensable para la unidad. Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10, también nos habla de la unidad. De modo que son un montón de textos. La Biblia nos repite y nos repite y nos repite. Y muchas veces usted dirá que se tan repetitivo. Pero hermano, lo que está buscando la palabra de Dios con esto es hacernos entender que mi humildad tiene mucho que ver con la unidad de la iglesia. La humildad que une a la iglesia se manifiesta porque te lleva a cambiar la manera de pensar de los otros, mientras que el orgullo te lleva a estar condenando lo que los otros dicen. La humildad te mantiene tan ocupado revisando tus propias faltas que no tienes cuándo mirar las faltas de los demás. La persona humilde sospecha tanto de su propio corazón que sospecha más de él que del corazón de los demás. Ve la fortaleza del pecado en sí mismo y vela para que la humildad no aflore en su corazón. Y por eso no se dedica a ver las faltas de Dios. Cuando yo soy humilde, no estoy cazando las faltas de mis hermanos. Y cuando las veo, lo hablo con amor, lo hablo con mucho tacto para que mi hermano entienda que no es que yo quiera verle más yo y menospreciarlo,
sino que si efectivamente él está teniendo una falta de humildad, tenemos que hacérsela ver, pero, entre comillas, con mucha humildad. La humildad habla y lo que hace con compasión nos tiene que llevar a ser compasivos con los demás de la forma como habla. Cuando hay oposición, el orgulloso responderá con agresividad, pero el que es humilde actúa como Cristo. ¿Y cómo actuó Cristo? Quien cuando sufría no amenazaba. El Señor Jesucristo combatió la enemistad por amor, la persecución con oración, en la humildad. Es la humildad la que dice, la que nos lleva a decir, perdóname, porque no saben lo que hace. Mi amigo que nos visita o que escucha el audio, te quiero decir que si aún no crees en el Señor Jesucristo, no te has arrepentido de tus pecados, estás actuando de manera orgullosa y sin humildad, porque esa es la manera como actúa nuestro corazón. Nuestro corazón, de una forma natural, de una forma general, actúa con orgullo y con vanagloria. Para poder lograr un cambio en tu corazón, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que entender que eres un pecador, que necesitas un Salvador, y ese Salvador es el Señor. La única manera como tu corazón podrá ser cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne es por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Solo de esa manera el Espíritu Santo comenzará a hacer la obra en tu corazón y tu orgullo comenzará a cambiar por humildad, y así podrás acercarte al resto de la congregación para buscar en humildad la unidad de la iglesia. Y para terminar, la humildad también afecta la manera en que tú escuchas. Santiago dice, hablando que debemos recibir la palabra de Dios con humildad, dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Solo con humildad es posible recibir la palabra de Dios. Y lo mismo podemos decir de las reprensiones de nuestros hermanos. Solo con humildad nosotros podremos escuchar a aquellos hermanos que nos quieren amonestar por alguna situación que estemos viviendo en nuestra vida. La Escritura dice, el sabio agradece a quien lo amonesta, de tal manera que si somos humildes, también recibiremos exhortación, y eso contribuirá a mantener la unidad de la iglesia. Nuestro anhelo debe ser que la iglesia de Cristo continúe creciendo, y la manera como la iglesia de Cristo continúa creciendo es que nosotros permanezcamos en humildad. Que Dios entonces nos continúe ayudando, que nos conceda la gracia para que nosotros, como creyentes que somos, continuemos desarrollando la gracia de la unidad para poder lograr la unidad, que como dice el texto, que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes por humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo, no buscando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos has venido trabajando, nos has venido exhortando, edificando
cómo vivir en la congregación, y cómo tener una mayor unidad, cómo ser mejores creyentes, cómo poder realmente dar mejor testimonio tuyo y cómo poder mostrar que tu iglesia va creciendo en santidad. Gracias, Señor, porque nos permites ir trabajando en todas estas áreas. Te pedimos, Espíritu Santo, que apliques estas enseñanzas a nuestra vida y que nos ayude realmente a continuar creciendo en humildad para que la unidad de tu iglesia continúe fortaleciéndose. Le damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y en este hermano vamos a cantar un himno para finalizar.